a poner grabar. Entonces eran dos ejercicios, ¿sí? Los que tenía. Sala 1 tenía un ejercicio de maximización. Sala 2 tenía un ejercicio de minimización. Los chicos de Sala 2 pudieron resolverlo. Los chicos de Sala 1 no llegaron a terminar de resolverlo. Les pido sí que lo terminen. Así que... nada, por favor, si alguno de los chicos entonces de Sala 2 tiene los resultados, por favor les pido que lo compartan, ¿sí? Ahí comparto. Dale. Ah, me tenés que habilitar, Flor, me parece. Sí, ahí está. Te tendría que dejar. Ahí está, muy bien. Ahí se ve. Sí. Bueno, llegamos a esto nosotros. Perfecto. Era un ejercicio de minimización, tenía dos variables de decisión, ¿no? Sí. ¿Qué más? No, trends. Tenía. Tres variables de decisión. Sí, Agregaron, dos sí, lambdas y dos mu. Sí. dos lambdas, dos mu. Muy bien. Y llegaron acá en la tercera iteración, ¿verdad? Con Sí, una ganancia de 2.276 pesos. ¿Sí? exacto. Y acá las unidades a producir de cada. Perfecto, excelente. Bueno, entonces ahí sí te voy a pedir me devuelvas la pantalla. Y vamos a compartir. Compartir. ¿Por qué vimos este ejercicio? ¿Sí? ¿Por qué era interesante y por qué era importante que puedan resolver este ejercicio? Porque hoy vamos a introducirnos en el mundo de la dualidad. ¿Sí? Vamos a ver cómo formular el dual, cómo interpretarlo, cuál es la metodología para agregar un nuevo producto y para agregar nuevas restricciones. ¿Sí? Entonces, ustedes en la sala 1 tenían este ejercicio, ¿sí? Y si lo hubiesen podido finalizar, hubiesen llegado a ese óptimo. Mientras que en la sala 2, ustedes tenían este otro ejercicio, y si lo hubiesen podido resolver, hubiesen llegado a este óptimo. Cuéntenme, chicos, ¿qué cosas les parece que son similares? ¿Cuáles son las... ¿Qué les llama la atención? Cuéntenme. Chicos. La solución óptima en principio es la misma, o casi parecida. La solución óptima es casi parecida. ¿Qué más? ¿Qué más? La óptima, el Z, es prácticamente el mismo. ¿Algo más? ¿Le llama la atención? Ellos llegaron a todos los costos de oportunidad cero. ¿Quién? Nosotros no. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Perdón. Nosotros somos los de la sala 2. Ok. Los costos de oportunidad. Bueno, porque las tres variables terminaron en la base. Los costos de oportunidad son los resultados de la base del ejercicio y a la inversa, o sea, el de la sala 1, los costos de oportunidad son los resultados de la base del ejercicio 2 y los costos de oportunidad del ejercicio 2 son los resultados de la base de la sala 1. Perfecto. Muy bien, muy bien. O sea, son valores prácticamente, son muy similares los valores entre un ejercicio y el otro, ¿verdad? Sí, exacto. Bien, bien. Este es el enunciado de los dos ejercicios, chicos. Este es el enunciado de los dos ejercicios. Es el mismo enunciado.
Una empresa que fabrica juguetes artesanales está por salir al mercado con 2 nuevos productos para niños. Bloques para pilar con un precio del mercado de 500 pesos y muñecas con sonido con un precio del mercado de 200 pesos. Se sabe que para fabricar los bloques se requieren 4 horas y para las muñecas 6 horas. También se sabe que por mes solo se disponen de 24 horas para la fabricación de estos 2 productos. Por otro lado, es requerido dedicar 1 hora al mes a agregar el sistema de sonidos a la muñeca. Sabiendo que puede haber imprevistos, la empresa estima que en el mes se le dedicará un máximo de 3 horas a este proceso. Asimismo, una encuesta de mercado indica que 1/3 de la demanda mensual de los bloques será menor que 1/4 de la demanda mensual de las muñecas, allá en el mix óptimo de fabricación. Para los 2 ejercicios es el mismo enunciado, ¿me creen? Sí. ¿Sí? ¿El resto? Como que nos le queda otra. Sí, sí. Sí. ¿Por qué? Porque es el mismo ejercicio visto desde dos ópticas distintas, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Cuando nosotros estamos trabajando, vamos a decir, no es que siempre uno está maximizando, pero cuando nosotros estamos trabajando con productos, cuando nuestras variables de decisión son productos, entonces estamos trabajando en la forma primitiva de nuestro problema, en lo que vamos a llamar en la forma primal del modelo. Ahora, cuando estos productos no pasan a ser el foco, sino que pasan a ser nuestras restricciones, cuando las variables de decisión, cuando las variables fuertes son los recursos, entonces, dentro del mismo problema, entonces estamos diciendo que vamos a trabajar desde la visión o desde la óptica dual, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando, entonces, cuando nuestros productos son las variables de decisión, ya sea un ejercicio de maximización o de minimización, entonces estamos trabajando desde la forma primitiva, desde el primal, y cuando estamos trabajando, cuando esos productos son nuestras restricciones y nuestros recursos pasan a ser las variables de decisión, entonces estamos trabajando desde el dual. ¿Hasta acá alguna duda? No, venimos bien. Perfecto, vamos entonces a avanzar sobre el teorema fundamental de la dualidad. Un problema directo de maximización con restricciones de tipo menor o igual tiene asociado un problema dual de minimización con restricciones de tipo mayor o igual, y viceversa. Se plantea así dentro del teorema porque cuando nosotros estamos hablando de plantear un modelo de programación lineal, estamos hablando siempre de la forma canónica. Y acuérdense que la forma canónica siempre tiene restricciones del tipo menor o igual. Pero puede pasar que estemos en un problema de minimización y que nuestra forma dual sea un ejercicio de maximización. Esto, para resumírselo, es como la suma y la resta. ¿Sí? ¿Cuál es el opuesto de la suma? La resta. ¿Cuál es el opuesto de la resta? La suma. ¿Cuál es la operación opuesta a la potencia? La radicación. Y para poder, y si yo quiero hacer el opuesto de la raíz de un valor cualquiera, voy a generar una potencia, ¿sí? Son operaciones opuestas. Yo puedo ir de una operación a la otra. ¿Se entiende? O sea, voy a encarar el mismo problema, solo que uno de ellos, o sea, son distintas formas de encarar el mismo problema. Lo puedo encarar por el primal o lo puedo encarar por el dual. Hay veces, por eso hubiese estado bueno que los chicos de maximización lo hubiesen resuelto rápido. Sí, hay veces que es más simple resolverlo desde el primal
y hay veces que es más simple resolverlo desde el dual. Históricamente, por lo general, en los cursos siempre resuelven primero el primal, porque no tenés variables artificiales, porque bueno, son menos iteraciones, pero bueno, cosas que pasan. Yo me quedé un poco sin audio, no llegué a escucharla. ¿Ustedes saben que a veces es más fácil resolverlo desde el primal o desde el dual? Sí, depende. Hay veces que es más simple resolver un ejercicio desde el dual. Por ejemplo, Yo si me yo acuerdo, tengo muchas variables de decisión y pocas restricciones, convendría resolverlo desde el dual entonces y viceversa. claro. No sé, yo por ejemplo, había una vuelta que en un final habían puesto un ejercicio en el que pedían resolver, creo que era gráficamente o analíticamente, eso se daba elección, estaba dado a elección. Era un ejercicio que tenía 5 o 6 productos y tenía un par de recursos que tenía cada producto. Entonces, claro, planteaban el ejercicio y cuando vos veías el ejercicio, si lo más fácil siempre es, nosotros es como que estamos programados para pensar en la forma primal. Nosotros no pensamos en que el producto es una restricción. Que es lo que necesitas para poder pensar en el dual. Entonces, claro, en este Tenía final, muchas iteraciones. claro, cuando vos lo querías gráficamente eran 5 o 6 productos, era imposible, porque tenías que hacer todas las vistas. Entonces tenías un montón de iteraciones, se te convertía en un ejercicio largo. Pero con el dual, al pasarlo al dual, vos tenías nada más que, tenías 2 variables nada más. Entonces vos podías hacer un gráfico x1, x2. Se podía resolver gráficamente, sin problemas. Si vas a tener 5 o 6 restricciones, porque ahora vamos a ver cómo funciona esto, y vas a tener 5 o 6 restricciones y lo resolvías en 5 minutos el ejercicio. Ah, Pero ok, te tenías usted que se dar refiere a cuenta. gráficamente. No, bueno, en ese caso porque era más fácil resolverlo gráficamente. Pero bueno, hay casos en los que nada, no tenés la opción de resolver tampoco gráficamente y aún así todo es más fácil hacerlo desde el dual. Eso depende de la situación. Pero bueno, entonces, el dual tiene una variable real por cada restricción del original y tiene una restricción por cada variable real. O sea, lo que nosotros originalmente en nuestro problema primitivo tenemos como variables de decisión, las variables de decisión pasan a ser variables de holgura, variables slack, perdón, y las variables slack pasan a ser variables de decisión, ¿sí? Es como que intercambian su lugar. Y lo último, y es una de las cosas más importantes, si el problema lineal primitivo tiene solución óptima finita, el problema dual también va a tener una solución óptima finita y el valor de ambas formulaciones va a coincidir en el óptimo, ¿sí? Fíjense que en el ejercicio que nosotros teníamos, en realidad la diferencia entre creo que eran 10 pesos la diferencia entre uno y el otro. Eso es por un tema de cálculos, de cuando vos vas iterando y de la cantidad de comas que fuiste usando al momento de, la cantidad de decimales que fuiste usando al momento de resolver. Pero en sí es como que los dos ejercicios convergen en el mismo óptimo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre los duales y cómo hacer para pasar de la forma, cómo hacer para pasar de un modelo primitivo a un modelo dual. Entonces, fíjense que nosotros para poder plantear un modelo siempre tenemos que partir o de la forma canónica o de la forma estándar, depende cómo me venga el ejercicio. Nosotros ya vimos que tenemos ejercicios que están planteados con todas restricciones del tipo menor igual, con restricciones del tipo mayor igual, con un mix, o pueden haber restricciones del tipo igual directamente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una desigualdad, cuando nosotros nos encontramos con la forma canónica del modelo
de programación lineal clásico, ¿sí? Donde la sumatoria de los E sub j por xj es el funcional y es lo que tenemos que maximizar, sujeto a la sumatoria de los coeficientes con los coeficientes tecnológicos por los xj menor o igual a b sub i, siempre con las variables de decisión mayores o iguales a 0. Cuando lo querramos pasar a un modelo cuando lo querramos convertir a un problema de minimización, al dual, cuando querramos ir al dual, lo que vamos a tener que darnos cuenta, primero y principal, es que si en el primal nosotros estamos maximizando, en el dual vamos a estar minimizando. Mis variables independientes van a pasar a ser los coeficientes del funcional. Mis coeficientes del funcional van a pasar a ser las variables independientes. Voy a pasar de tener un problema del tipo menor o igual o una desigualdad del tipo menor o igual a desigualdades del tipo mayor o igual. Es decir, si yo tengo un mix de desigualdades, una restricción mayor o igual, otra restricción menor o igual, otra restricción menor o igual, y estoy maximizando, la que es mayor o igual, primero la voy a tener que convertir a menor o igual para después poder pasar todas las restricciones a mayor o igual. ¿Me explico? Ahora lo vamos a ver igual, con un ejemplo. Y la matriz de coeficientes tecnológicos, fíjense que pasa como matriz, pero traspuesta, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Cuando nosotros pasamos de la forma canónica estándar clásica, ahí va. Cuando nosotros pasamos de la forma canónica clásica en el primal a la forma canónica clásica del dual, decimos que es una relación simétrica. De la misma forma, igual nosotros podríamos pasar o partir de un problema de minimización y de minimización transformarlo a un problema de maximización, ¿sí? Fíjense que los coeficientes del funcional pasan al término independiente, el término independiente pasa al coeficiente del funcional, la matriz de coeficientes tecnológicos se transforma y lo que antes era minimización ahora es maximización, lo que antes es mayor o igual ahora es menor o igual. Estas son como tablas de conversión. Y en estos casos, entonces, como les decía, se dice que son simétricos. Es como que tenemos un espejo de un lado y del otro. Pero podría pasar que nosotros partamos directamente de la forma estándar, que nosotros nos planteen un ejercicio en el cual las restricciones en realidad son irrestrictas. No tengo un mayor o igual o un menor o igual. Directamente todas mis condiciones de vínculo son igualdades. Algo similar a esto. Cuando nosotros estamos en un problema de maximización, fíjense que en la forma canónica yo ya supongo y siempre planteo que tengo restricciones del tipo mayor o igual. Entonces, si yo estoy en la forma estándar y necesito pasar al dual de este problema, yo lo voy a poder hacer, solo que cuando pase al dual, las restricciones van a tener, o sea, se van a convertir en restricciones, va a ser un problema de mayor o igual, porque voy a estar minimizando y suponemos, el modelo supone que cuando estás minimizando, entonces tus restricciones son del tipo mayor o igual, y fíjense que yo ya no tengo más las condiciones de no negatividad, es decir, los recursos pasan a ser irrestrictos. Esto es un poco lo que me marca esta igualdad acá. Lo mismo pasa si yo tengo un problema de minimización. Entonces, si tengo un problema de minimización y tengo una igualdad, o sea, estoy en la forma estándar y quiero pasar al dual de este problema, entonces voy a tener un problema de maximización, y como en maximización entendemos que las restricciones son del tipo menor o igual, voy a tener restricciones en mi problema dual, pero no voy a tener más la condición de no negatividad, van a ser irrestrictas.
Entonces, en estos casos, cuando yo parto de una forma estándar, vamos a decir que nuestro problema es, o nuestro modelo con el que estamos trabajando es asimétrico, ¿sí? Nosotros vamos a enfocarnos en los problemas simétricos. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Hay alguna duda? Venimos bien. Venimos bien, perfecto. Entonces, veamos cómo plantear. Este era el ejercicio que Fede y Gad les pasaron, ¿sí? Entonces, este era el ejercicio de maximización, este era el ejercicio de minimización. Si nosotros esto lo llevamos a la forma canónica, ¿sí? En el caso del problema primitivo, teníamos que z era 500x1 más 200x2, esto había que maximizarlo, sujeto a estas restricciones. Es decir, nuestra forma canónica de representar el modelo. Si ahora volvemos para atrás y vemos que de esta forma canónica tenemos que pasar a esta forma canónica, entonces lo que nos conviene es identificar primero cada una de las matrices, ¿sí? Yo les recomiendo que este laburo al principio lo hagan. Es decir, si ustedes le dicen pasar a la forma dual de este ejercicio, y primero plantéenlo desde el primitivo, desde el primal. No le digo que lleguen a la solución óptima, si pueden llegar a la solución óptima mejor, igual hagan todos los ejercicios que puedan, pero primero planteen la forma canónica y estándar del primal y después pasen al dual, si es que lo quieren resolver directamente desde el dual. Entonces, planteamos la matriz A de coeficientes tecnológicos. Acuérdense que la matriz A pasa a la dualidad como la matriz traspuesta. Así que fíjense que nosotros teníamos nuestra matriz A 0, 1, 4, 6, 0, 33, menos 0, 25. Y eso pasa como 0, 4, 0, 33, 1, 6 y menos 0, 25. O sea, dada vuelta. ¿Verdad? ¿Lo ven? Perfecto. Lo mismo pasa con B. B, originalmente en el problema primitivo lo tenemos como un vector, el vector de términos independientes. Va a pasar como el vector de coeficientes del funcional. Y tenemos que tener identificado C, que es en nuestro problema primitivo el vector de coeficientes tecnológicos, que va a pasar como el vector de coeficientes del funcional. Si ustedes pueden tener identificadas estas matrices, estas matrices y vectores, las matrices A, B y C, si ustedes pueden tener identificados estos, la forma matricial del problema de programación lineal, entonces resolver y armar las inecuaciones va a ser sumamente simple, porque lo único que tienen que hacer es agregarle los signos y agregarle las, ¿cómo se llama? Las variables. ¿Se ve? ¿Se ve cómo pasamos de esta forma canónica a esta forma canónica? Sí, perfecto. Solamente hay que transponer las matrices y ya está. Sí, lo que tienen que tener mucho cuidado es acá. Y acá es donde por lo general están las confusiones y es donde están las dificultades. Fíjense que tienen que pasar de un modelo de menor igual a mayor igual cuando tengo un problema de maximización y quiero pasar a minimización. Es decir, que todas mis restricciones tienen que ser menor o igual. Si yo tengo acá una sola restricción que es mayor o igual, primero la tengo que convertir en menor o igual. ¿Se acuerdan cómo convertirla en menor o igual? Supongamos que acá yo tengo 0x1 más x2 mayor o igual a 3. ¿Cómo hago para convertirlo a menor o igual?
lo cambié de signo. Claro, multiplico los dos términos por -1. Lo cambio de signo. O sea, tiene que quedar que menos x mayor o igual a -3. Bien. Entonces, una vez que yo tengo planteado mi forma canónica de ambos modelos, entonces lo que tenemos que empezar a hacer es ver cómo hacer para pasar de... Porque a todo esto, todo muy lindo, pero es lo mismo que yo les diga, bueno chicos, les di, es como que hice un 2 por 1. Les di dos ejercicios al precio de uno. Y no, la realidad es que una vez que usted, así como los dos ejercicios convergen en el mismo óptimo y prácticamente eran los mismos valores resueltos desde un lado como desde el otro, como vimos al principio, las dos tablas óptimas eran prácticamente iguales, salvo algunos cambios de lugares y algunas cuestiones, entonces podemos decir que existe una forma directa de pasar del óptimo primal al óptimo dual sin resolver el dual, ¿sí? O sea, no se van a encontrar con que siempre tienen que resolver el ejercicio una vez que lo tienen planteado por acá y por acá. Supongamos que ustedes lo plantearon. Resuelven el ejercicio desde el primal, como es el caso de este ejemplo. Existe lo que se llama una tabla de conversión para poder pasar directamente desde esta tabla óptima al dual. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. En esta tabla de conversión, cuando la hagan, yo les recomiendo que sean muy claros y que tengan bien presente cuáles son las equivalencias, ¿sí? Tienen que saber y tienen que tener entonces en claro que las variables fuertes, los productos, van a pasar a ser las variables de holgura, los lambda en mi problema dual, y los lambda de mi primal van a pasar a ser las variables duras del dual, ¿sí? Entonces, nos armamos de vuelta la tabla, nosotros ya sabemos que va a tener otra forma, porque ya sabemos de acá que va a tener, que cuando lo planteemos la primera tabla del simplex, va a tener otra forma. Entonces lo planteamos y empezamos a hacer este pasaje. Antes que nada, ¿se entiende esta tabla? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Yo igualmente tengo una duda, puede ser, pero es un poco no relacionado directamente con esto, pero me quedó la duda en lo que comentaba respecto al cambio de un ejercicio primal a dual. Los ejercicios de maximización no necesariamente tienen que tener las restricciones con condición de menor o igual, puede tener restricciones con condición de mayor o igual, ¿no? Sí. Y lo mismo para los de minimización. Las restricciones de un ejercicio de minimización pueden tener condición de menor o igual, no siempre pueden ser, no siempre van a ser con condición de mayor o igual. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Vos te podés encontrar con un ejercicio de maximización en el que todas las restricciones, por ejemplo, sean mayor o igual. Eso te puede pasar. Lo que pasa es que si vos te encontrás con ese caso y querés ir de y querés resolverlo desde el dual, ese ejercicio, no lo querés resolver desde la forma primitiva, sino desde el dual, esas restricciones mayor o igual las vas a tener que convertir a menor o igual. Porque para poder convertirlo, el teorema de dualidad nos dice que tenés que partir de la forma canónica de un problema de maximización. Y la forma canónica de un problema de maximización ya plantea las restricciones con el tipo menor o igual. ¿Me explico? Ok, o sea, le tengo que convertir a la forma canónica para que cumpla con esa condición y desde ahí paso a la... Perfecto. Sí.
Bien. ¿Alguna otra duda antes de que avancemos? Nada, listo, menos. Perfecto. Bueno, muy bien. Primero y principal, lo que nosotros considerábamos o definíamos como variables marginales van a pasar a estar dentro de la base, dentro de mi problema dual, ¿sí? Van a adquirir lo que se llama un precio sombra. Es una nueva definición que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero primero vamos con esta tabla. Entonces, nuestras variables marginales van a convertirse, o lo que nosotros consideramos como variables marginales, perdón, van a convertirse en el dual, en las bases, dentro de, van a formar parte de lo que es la base de mi dual, ¿sí? Entonces, cuando yo haga ese pasaje, voy a venir a la tabla. En el B sub K, acuérdense que estas son las soluciones, ¿sí? El B sub K, el 733,33 está asociado a lambda 3. Lambda 3 tiene una variable de conversión en el dual igual a I3, ¿sí? O sea, lambda 3, lambda 3 pasa a ser I3 en el dual, ¿sí? Por eso es que tenemos I3 en la base. Y este I3 tiene como coeficiente del funcional el valor 1. Por eso es que el C sub K de I3 es 1. Lo mismo con 63,89. 63,89 está asociado a lambda 2. Lambda 2 en el dual es I2. Por eso es que en la base está I2. E I2 tiene como coeficiente del funcional el valor 24. Por eso es que el C sub K es 24. Y si ustedes hacen esta multiplicación, les va a dar que el Z es el 2266,69. ¿Se entiende cómo, de dónde salieron estos valores de B sub K? Sí, se entendió. Ok, muy bien. Lo segundo, a ver, si sabemos que las variables marginales pasan a estar en la base, entonces los valores que están en la base pasan a ser mis variables marginales dentro del dual, ¿sí? Son cosas que ustedes ya pueden pasar rápidamente. Ahora muy bien. Entonces, 1,67 estaba asociado a la variable lambda 1. Lambda 1 en el dual, ¿qué valor, qué variable tiene? ¿Qué variable se convierte? ¿Cómo? I1, I sub 1. I1, perfecto, I1. Y X2, Lambda 2, el dual. lambda 2. Y X1, Lambda 1. perfecto. Entonces, cuando nosotros hagamos este pasaje, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a pasarlo con el signo cambiado, ¿sí? Porque acuérdense que cuando estamos en un problema de minimización, estamos en el óptimo cuando los ZJ menos E sub J son menores a 0, ¿sí? Era al revés que en maximización. Entonces, lambda 1, que se convierte en I1, va a tener como valor marginal menos 1,67. X1, que se convierte en lambda 1, va a tener como valor marginal menos 4.
Y x2, que tiene como valor, como variable de conversión lambda 2, va a tener como valor marginal menos 1,33. ¿Se entiende de dónde salen estos valores? Sí, entiendo. Mu1 y Mu2 dijimos que no lo calculábamos. Acuérdense que a medida que van saliendo de la base, no los calculamos más. Así que no me preocupa. Lo segundo que podemos hacer, entonces, si nosotros, lo tercero, ya, sería el tercer paso. Lo que nosotros sabemos es que I2 e I3 están dentro de la base, ¿verdad? Si están dentro de la base, esto tiene que pasar, acuérdense que es un ejercicio, en el fondo es un ejercicio de minimización. O sea, tiene que pasar lo mismo que pasaba cuando hacemos un ejercicio de minimización, que se nos tiene que formar la matriz de identidad. Todas las variables que están dentro de la base tienen asociado un vector unitario en la posición en la que están en la base. Entonces, esos valores nosotros ya los podemos completar. ¿Sí? Nosotros sabemos que I3 está en la base en esta posición. O sea que va a tener asociado un vector 1, 0. E I2 está en la base en esta posición. O sea que va a tener un vector asociado 0, 1. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Necesito que me contesten. Sí, se entendió, Flor. Perfecto. Ahora, fíjense qué es lo que hice. Agregué la tabla esta de conversión, la agregué acá. ¿Por qué? Porque les va a ser más fácil ahora buscar las intersecciones. Para el resto de los valores de la tabla tienen que buscar las intersecciones. ¿Sí? Las intersecciones de la tabla primal para pasarla a la tabla dual. Entonces, vamos a venir acá. Para poder elegir este valor, y por supuesto pasan con signo cambiado. Para poder elegir este valor, I1, tenemos que encontrar I1, la intersección en el primal de I1 y 3, que vendría a ser lo que nosotros teníamos como lambda 1, lambda 3, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como columnas en el dual son las filas, y lo que nosotros tenemos como filas en el dual son las columnas. Entonces, lambda 1, la intersección entre lambda 1 y lambda 3 en el primal es la intersección entre este lambda 1 y este lambda 3. O sea que la intersección es este valor. Cuando pase, va a pasar con el signo cambiado. O sea, va a pasar como menos 1,33. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que iría en esta posición? 0,11. Muy bien. ¿Y el valor que iría en esta posición? Esta posición. ¿Qué valor iría en esta posición? La intersección entre x1 y lambda 3. Chicos, 2 puede ser. menos 2 Ah, menos 2. entre x1 y lambda 3. ¿Sí? Así completan el resto de la tabla, por intersecciones. Porque la tabla no les va a dar otros valores. Si ustedes, los chicos que estuvieron en la sala 2,
ven los resultados que les dio, no les tuvo que haber dado algo muy distinto a esto. Tuvieron que estar ahí los valores. Bien, entonces, una vez que pudieron hacer todas estas intersecciones, resulta que llegaron a la misma, llegaron a la tabla óptima. Por eso les digo que a veces es más fácil resolver el problema desde el primal o desde el dual. A veces te resuelves, sabes que el ejercicio del dual capaz que va a tener menos iteraciones, entonces lo resolves desde el dual y después haces el pasaje al primal. O al revés, capaz que sabes que desde el primal lo vas a tener menos iteraciones, lo resolves del primal y si te piden la tabla del dual, te pasas al dual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay alguna duda con cómo pasar de esta tabla a esta tabla? Este es un tema importantísimo, entra en casi todos los finales. Sí, yo No tengo les una digo que todos los consulta. parciales, pero sí. Disculpe, 0,08, ¿no iría con el signo cambiado, con menos? Eso no entendí. Sí, va con el signo cambiado. Sí, acá va un menos. No, sí, sí, sí. Va con el signo cambiado. Cuando pasan, viene con el signo cambiado. Ok, gracias. De nada. Sacando ese signo, ¿alguna duda más? Perfecto, no hay dudas. Vamos entonces a retomar el tema del concepto nuevo este que tenemos. Cuando nosotros estamos hablando del primal, nosotros estamos pensando en términos de comprar recursos. Yo compro recursos para poder fabricar productos, para poder venderlos. Entonces, cuando yo me pongo a analizar estos valores, estas variables, estos valores marginales, entonces digo, si yo quisiera producir más cantidad de producto, o quisiera aumentar en una unidad la cantidad de productos fabricados, tengo que comprar más cantidad de recursos y estos son los valores que yo estoy como empresa, estoy dispuesta a pagar. Cuando vamos al dual, y esta es la interpretación económica que se le puede dar al dual, yo, precio sombra, o sea, mirá, esto es sombra, perdón. Cuando yo vengo entonces al dual, estoy pensando en términos de venta del recurso. Estoy pensando en un precio, lo que se llama precio sombra. Es decir, el mínimo valor que estoy dispuesto al que estoy dispuesto a vender ese recurso. ¿Sí? Entonces, el mismo problema lo estoy viendo desde dos ópticas. Estoy viendo desde el lado del clásico, yo vendo el producto, compro mis recursos y cuánto estoy dispuesto a pagar esos recursos. Y en el dual estoy viendo, bueno, ok, ¿qué pasa si yo no produzco nada? Y simplemente, bueno, en algún momento compré los recursos y los vendo. Directamente vendo los recursos que tengo. ¿Cuánto estaría dispuesto yo a venderlos? Esa es la otra interpretación y eso es a lo que nosotros llamamos precio sombra. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende las distintas ópticas que nosotros tenemos desde el primal y desde el dual? Tengo una pregunta, y si vamos a un ejemplo real, ¿qué me comentas? O sea, para vender un recurso, ¿cómo sería? Para ir a un ejemplo real, capaz que nos conviene ir directamente al próximo tema. Esto lo vamos a, igual vamos al ejemplo, pero estos conceptos nos van a servir a nosotros para poder entender y para poder pensar si a nosotros nos conviene
o no nos conviene, por ejemplo, agregar un producto, si nos conviene o no nos conviene, por ejemplo, agregar un recurso o un proceso de fabricación, intercambiarlo. Eso ahora lo vamos a ver. Esta forma de pensarlo nos va a decir a nosotros, qué sé yo, de repente, bueno, me va a permitir, bueno, me adelanto, pero la semana que viene nos va a permitir, por ejemplo, dentro de nuestra misma empresa, si nosotros justamente estamos pensando en términos de compra y venta, la compra y venta en economía, por lo general, ¿con qué lo asocian? En economía. Oferta y demanda, costos. Oferta y demanda, excelente. Si yo estoy pensando en términos de compra y venta, estoy empezando a pensar en términos de oferta y demanda. Entonces, la semana que viene, cuando esté un poquito más afianzado este concepto, lo que vamos a poder hacer es armar la curva de oferta y demanda a partir de este simplex, a partir de estas tablas. Eso es lo que nos va a permitir este tipo de conceptos a nosotros. Esas puertas nos va a abrir estos conceptos. Nos va a permitir armar la curva y el punto de equilibrio de nuestro producto dentro de nuestra propia empresa. Nos va a permitir a nosotros analizar si nos conviene o no nos conviene aumentar la producción, porque capaz... ¿Se te escucha medio cortado, Flor? ¿Soy el único o alguien más también se le está trabando? Ah, no sé, yo los escucho re bien ustedes. A ver, ahí me escucha mejor. Y me callé. Sí, dale, me escucha mejor dale, y tranqui. me callé de repente. No, tranqui, sigamos con la clase. Bueno, si ven que se entrecorta, me avisan, ¿eh? Bueno, pero entonces es eso lo que les va a permitir a ustedes. Les va a permitir encontrar ese punto de equilibrio. Les va a decir si ustedes, capaz que comprar más recursos, comprar, por ejemplo, pagar horas extras al personal para poder fabricar más cantidad de mesas que las voy a vender y me van a dar un beneficio X. Y si yo vendiera directamente, si yo en vez de contratar a las personas para poder fabricar, sino que les pago horas extras, pero para poder llevarlos a otra empresa, capaz que esa venta me deja a mí como empresa mayor beneficio que la venta del producto que iba a fabricar originalmente. Eso es lo que voy a analizar con ese precio sombra. ¿Me entendés? Todas estas cosas las ves desde acá. Estas son como herramientas de negociación dentro de tu empresa. Si los tenés bien identificados, si los tenés bien armados, estas son herramientas de negociación. Bueno, che, pará, viene el gerente comercial todo apurado. Tenemos que vender más cantidad porque el forecast no me da y qué sé yo, y nosotros dijimos que íbamos a vender más. No, pará. No me conviene producir más porque vamos a pasar a perder. O sí, bueno, buenísimo. Dale, dale, dale. Dale para adelante con la producción. Y a ver si, entonces, acá en la tabla que estamos viendo, los resultados del ejercicio dual, 1,67 menos 4 y menos 1,33, en este caso, visto desde el punto de vista de precio sombra, yo debería interpretar, si estoy analizando un ejercicio del primal. Los precios sombras son estos. Esto. Ah, está bien, entonces son esos, es 7, está bien, esos son los precios sombra, no 1,67 menos 4 y 1,33. No. Es 7,33 y 63,89. Sí. Ok, ahora entendí, está bien. Bien. Está bien, está bien. Ok. ¿Alguna duda con esto? No, era para ver cómo se interpretaban, porque yo pensé que eran los otros y eran los resultados de la base del ejercicio del primal, y por eso no entendía. Claro. No, bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a avanzar sobre cómo hacer para agregar un nuevo producto que justamente vamos a usar estos conceptos.
Entonces me dicen sobre el ejercicio original, me dicen que me preguntan si conviene agregar un tercer producto, ¿sí? Si tengo que agregar un tercer producto, me dicen que para poder fabricarlo necesito 2, 5 y 1 unidad de B1, B2 y B3 respectivamente. Y que el margen de beneficios es de 2.000 pesos la unidad. Es decir, que la tabla original se transforma y pasa a ser esta tabla, ¿sí? Lo que nosotros tendremos que ver ahora es si conviene o no conviene. Para esto, nosotros vamos a partir de la tabla del dual, ¿sí? Le dije que teníamos dos. Justamente acá es donde vamos a ver cómo funciona el precio sombra. Nosotros vamos a partir de la tabla del dual, ¿sí? De los precios sombra de estos productos, de estos recursos, perdón. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer para poder avanzar y para poder definir si a mí me conviene agregar un nuevo producto, tenemos dos formas. O podemos directamente a partir de acá volver a resolver todo el simplex, o sobre la tabla óptima del dual, estos precios sombra o los valores marginales que yo tenía en el primal, en la forma primitiva, los voy a usar para calcular el lucro cesante de lo que es la fabricación con ese nuevo producto. Ahora vamos a ver qué significa el tema del lucro cesante. Entonces, yo sé que acá capaz que les mezclo un poco los conceptos, pero más que nada para que me entiendan. El valor marginal que tenía B1 era 0 en el primal. El valor marginal en el primal de B2 es 63,89 y el de B3 es 733,33. Si lo vemos del dual directamente, el precio sombra de I3 es 733, de I2 es 63,89 y de I1 es 0. Ahora muy bien, yo voy a necesitar esta cantidad de recursos o voy a necesitar poder destinar esto para la fabricación de más cantidad de productos, ¿sí? Entonces, con eso yo calculo lo que va a ser mi lucro cesante. Lo que voy a dejar o lo que dejaría de ganar para poder comprar esos productos. Y el lucro cesante no es más que otra cosa que la multiplicación de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y me da que son 1.052 pesos la unidad. Es decir que para yo poder empezar a fabricar este nuevo producto, este tercer producto, con estos requerimientos, voy a dejar de ganar 1.052 pesos por cada unidad fabricada. Me armo una tablita. Yo sé que voy a dejar de ganar 1.052 pesos, ¿sí? Pero el margen de beneficios que voy a tener por la venta de ese producto es de 2.000 pesos. ¿Me conviene o no me conviene agregar el nuevo producto? Bien, en este caso. ¿Cómo? Conviene. Conviene. Perfecto. Siempre que el margen de beneficio sea mayor al lucro cesante, entonces conviene agregar un nuevo producto. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Se entiende el análisis que desarrollamos? Sí, una consulta ahí. La utilidad sería 2.000 menos 1.052, o en el margen ya está incluido eso. Eso es lo que no entendí. No. A mí me dice el enunciado que el margen de beneficios es de 2.000 pesos. Si vos querés saber tu Z, cuánto va a pasar a ser, tenés que resolver el simplex de vuelta. De ahí no zafás.
Lo que digo es que antes de mandarte a hacer el simplex, lo que vos tenés que analizar es si te conviene o no te conviene agregar el producto. Porque si vos ya haces todo este análisis, si vos decís, che, pará, si yo salgo a comprar el producto, me va a salir más caro de lo que me va a dejar venderlo. ¿Entendés? Si a vos el lucro cesante te hubiese costado, no sé, este valor hubiese sido 2052, este valor es mayor a este, es decir, que esto es lo que me deja la venta y esto es a lo que yo lo voy a comprar. Entonces, si yo lo voy a comprar a un valor mayor de lo que lo voy a vender, no me conviene fabricar el producto, por lo menos desde el lado de los números. Habría Claro, que sería ver si como ese producto... el costo es mayor al, Claro, al precio de venta. habría, claro. Bueno, acá me dice que es margen de beneficio, o sea que supongo que ya el precio le habrán restado el costo. Pues me dice el enunciado que es el margen de beneficio. Pero Ah, suponés que no, es ni el... precio final. Está bien, sí, sí, se entiende. Bien. Gracias. No, no hay problema. Bueno, eso habrá que ver si después después lo que tenés que ver es, che, capaz que me conviene igual porque es un producto estratégico. Y qué sé yo. Sí, en un kiosco me conviene tener cigarrillos porque me va a traer otros, me va a generar una demanda de otros productos. No digo que sea lo mejor. Digo que, bueno, eso es una realidad. Ahora, muy bien. Así como podemos analizar esto, conviene o no conviene agregar un nuevo producto, podemos pensarlo desde el lado de las restricciones. Bueno, che, capaz que la empresa me está diciendo, está viendo incorporar el proceso de embalaje también. Para poder embalar, el producto 1 y 2 requiere 1 y 5 unidades de tiempo respectivamente. Y tendríamos 10 unidades de tiempo al mes para poder hacerlo. ¿Sí? Eso es el tiempo que nosotros vamos a tener. O sea que mi tabla inicial va a pasar de ser esta a convertirse en algo así. Esto no lo analizamos entonces desde el dual, sino que lo analizamos desde el primal. Y lo que vamos a ver es, dentro de lo que es la solución óptima, lo que tenemos que ver es si acá tenemos alguna limitante o no para poder fabricar. ¿Sí? Acá no vamos a ver si a mí me conviene o no agregar el nuevo proceso. Acá lo que vamos a ver es si tenemos o no tenemos alguna limitante. Entonces, para eso, lo que vamos a decir es que yo voy a necesitar una unidad del producto 1, perdón, voy a necesitar una unidad de tiempo para producir el producto 1 y voy a necesitar 5 unidades de tiempo para producir el producto 2. El producto 1 ya dijimos que convenía producir 4 unidades. Ese es el plan de producción, acuérdense. Me convenía producir 4 unidades y para el producto 2, 1,33. Calculo entonces la necesidad. En total voy a necesitar 10,65 unidades de tiempo. Ahora muy bien. A mí me dicen, voy a necesitar 10,65 unidades de tiempo para poder realmente cumplir con este plan de fabricación. Pero yo tengo disponibles, porque esto me lo dice desde entrada, yo tengo disponible 10 unidades de tiempo al mes. Hoy por hoy, solamente así. ¿Tengo una limitación en la disponibilidad? ¿Se escucha? ¿Escuchan? Sí, sí, en este caso sí hay una limitación, pues Hay solamente una dispongo de 10. limitación. Claro. Entonces, cuando la necesidad es mayor a la disponibilidad, decimos que ese recurso es limitante. ¿Qué significa que sea limitante? Que cuando yo lo quiera agregar al simplex, este mix de producción va a cambiar, ¿sí? No se va a mantener igual, va a cambiar.
Eso es lo que Y me el está óptimo va a ser diciendo. menor a 2266,67. No va a ser mayor. Bueno, no sabemos. Simplemente sabemos que va a cambiar. Tendrías que volver a calcular, o sea, no tengo forma, no tenemos. Haciendo este análisis no vas a tener forma de saber si tu óptimo va a bajar o disminuir, ¿sí? Lo que simplemente te está diciendo este análisis, es que el óptimo va a cambiar. Y que el mix, lo que vos decías que ibas a fabricar, que es lo que, por el supuesto original de los modelos de programación lineal, que todo lo que fabricás lo vendés, o sea que lo que vas a vender va a ser menos cantidad de producto, ¿sí? Entonces, bueno, podemos asumir que el Z va a disminuir y lo podemos asumir. Habría que ver si entonces, una vez expuesto esto, si conviene o no. Capaz que llegas, mirá, decís, che, mirá, ¿sabes qué? Una de dos, o me das más cantidad de tiempo, más cantidad de unidades de tiempo al mes para poder, no sé, más cantidad de horas para dedicar al embalaje, o, no sé, preparémonos para perder porque si no acá vamos a tener un problema. Yo no voy, si vos comercial, armaste tus forecast de ventas en base a esto, y no, la verdad que no vamos a llegar. Ok, está bien. Esto es un poco lo que analizamos acá. Ahora, muy bien. A partir de acá, estos son análisis preliminares, ¿sí? Si ustedes quieren ver cuál es el Z final, a qué valor se va a llegar y todo el resto de la información, tienen que volver a hacer las tablas, ¿sí? Estos son Ok, análisis. entonces lo que me diría el último análisis es a cuánto tengo que bajar, digamos, el coeficiente tecnológico como para poder llegar con el plan de producción. No sé, en vez de 5. No. ¿A cuánto aumentar no, a lo sumo es a cuánto aumentar la variable independiente de esa restricción. Si vos querés que esta restricción deje de ser limitante, entonces te conviene tener una disponibilidad de 10,65 horas, redondea en 11 por las dudas, te diría. Ok, perfecto, está bien. Está visto del otro lado. Pero yo no podría decir entonces, si quiero agregar el producto, en vez de requerir 5 unidades de tiempo, tendría que ocupar 4,70 y pico. Para poder entrar Podrías, dentro de los pero ese 10. sería el coeficiente tecnológico. Claro, por eso. Sí, yo voy a Sí, eso. ver cómo poder hacer, sí, no es coeficiente de función, es coeficiente tecnológico, entonces. Tendrías Pero que dije ver, tecnológico, sí. sí, perdón, te entendí otra cosa. Pero sí, podrías pensarlo de esa forma, cómo hacer para disminuir, perdón, Para espérame, agregar la Mati. nueva línea, digamos. Si quiero agregar la nueva Claro, línea, tendría que ocupar claro, un sí. número menor a 5 o un menor a Bueno, ¿cómo 1. haces para optimizar? Bueno, ahí volvemos al tema de optimización. ¿Cómo haces para optimizar ese tiempo? Y pensamos ahí, capaz que en lo que vimos en programación de proyectos, ¿no? ¿Ese es el mínimo tiempo técnico de la actividad o se puede optimizar? Si se puede optimizar, Está bien, ok. capaz que se puede optimizar. Genial. Bueno, chicos, muy bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, está todo claro, Flor. Igual de última Ah, podemos ver la grabación de la clase. Sí, pero bueno, si igual tienen alguna duda, lo vemos, no pasa nada. Muy bien, si no tienen más dudas, hoy se hizo un poco extensa la reunión, pero bueno, listo, ahí va, dejar de compartir. Pero bueno, por lo menos pudimos avanzar con lo que es la parte de dualidad y con lo que es la parte de agregar el producto y agregar una restricción, que era lo que interesaba. El tema de la dualidad es un tema importantísimo. Siempre entra y siempre se habla de lo que es la dualidad y el problema primitivo dentro de lo que es finales y parciales. Así que nada,
repásenlo. Igual hoy sí les voy a subir entonces ¿cómo se llama? La presentación de la semana que viene para que igual lo tengan. La semana que viene es la última clase teórica de programación lineal. Ya vamos a ver todo lo que es la parte de análisis de sensibilidad. Les adelanté un poco casos particulares y análisis de sensibilidad. Así que, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que hagan muchos ejercicios porque si se fijan, ya necesitamos que tengan afianzados ciertos conceptos. Los chicos de la sala 2, por favor, sala 2, sala 1. Los chicos de la sala 1, por favor, hagan el ejercicio, traten de llegar al óptimo, porque, bueno, les va a servir a ustedes para ejercitar, ¿sí? Habiendo dicho eso, no los molesto más. Que tengan un lindo fin de semana. No descansen. Hagan muchos ejercicios para la semana que viene. Suban las dudas que tengan. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, gracias, Flor. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de. Buen fin. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de, gracias. Gracias, buen fin de para todos. Chao, buen fin de.